de grabar esto. Muy bien. Perfecto. A las elecciones del año 2000 llegan estos dos personajes, Alejandro Toledo y Alberto Fujimori como presidente. Para esta época, como les digo, el Fujimorismo tenía pues una popularidad del 60%. El 60% de los peruanos eran fujimoristas o simpatizaban con Fujimori. Ustedes, de repente, si pueden preguntarles a personas un poco más mayores que estaban un poco más jóvenes en esa época, les pueden decir que el Fujimorismo era muy popular. Y siempre, mínimo, cada persona conocía por lo menos a una persona que seguía a Fujimori. Era pues un líder muy popular. El 60% del Perú, casi el 50-60, seguían a Fujimori. O sea, nunca ningún presidente tuvo tanta popularidad. Por el contexto en que vivía el Perú, pues, ¿no? Que estaba, pues, hundido en el terrorismo. Y él, como se adjudica el triunfo contra el terrorismo, se vuelve muy popular, ¿no? Pero ya tiempo después se descubrió que no era así, ¿no? Pero bueno, en esa época era muy popular por esto. Y llega la segunda vuelta entre Fujimori y este personaje de aquí, Alejandro Toledo. ¿Quién era Alejandro Toledo? Era un economista, ¿ya? Que había estudiado en el extranjero. Él dijo que había estudiado en la Universidad de Stanford, sí, en Estados Unidos. Pero eso nunca se llegó a comprobar, ¿ya? Como les digo, todo acá es historia, así que se tiene que hablar con pruebas y con fuentes. Aún no se ha podido comprobar al 100% si realmente él ha estudiado en Stanford, porque él presentó documentos, él presentó cartas o supuestamente un certificado, ¿no? Que le decía que estaba estudiando allá. Pero algunos por ahí han investigado y han visto de que en realidad llevó solamente cursos y no llevó una carrera, en fin, es todo un tema. Pero ya tenía prestigio, pues porque él había estado en Estados Unidos. Y lo que él pues empezó a ganar mucha popularidad es que él venía de un origen muy humilde, él era muy pobre. Él hizo su campaña pues basándose en que él era pues un lustrador de zapatos y que llegó a Estados Unidos a estudiar economía, ¿no? Postuló en un partido llamado Perú Posible, que era de centro derecha, ¿de acuerdo? Pero toda la oposición, o sea los partidos que estaban en contra de Fujimori, apoyaron a Alejandro Toledo. Porque en ese momento, como les decía, a pesar de que el Fujimorismo tenía mucha aceptación, ya se sabían ciertas cuestiones de corrupción y cuestiones pues dictatoriales. Cuando estamos en el año 2000, a Fujimori aún no se le ha llevado a juicio. Su juicio va a ser el año 2007 y 2009. ¿Ya? En el año 2000 aún no va a juicio, aún está libre. Es presidente. Tiene aún un poco de prestigio. Pero ya se saben ciertas cosas, como la corrupción, como escándalos de desvío de dinero, como la dictadura. Mucha gente decía, es una dictadura la que estamos viviendo. Pero otros decían, bueno, ¿qué importa que sea una dictadura? La cosa es que funcione, para los más pragmatistas, ¿no? Pero ya tenía mucha oposición Fujimori en el año 2000 y causó mucha más oposición y mucha gente se enfrentó a Fujimori y estuvo en contra de él cuando se volvió a reelegir. Cuando dijeron que se va a reelegir, no, esto ya es un chiste, es una burla, dijeron muchos peruanos, y ya se creó una fuerte oposición a Fujimori, que hasta ahora se mantiene. El antifujimorismo en el Perú es algo muy fuerte, ¿no? Hay mucha gente en el Perú que es antifujimorista porque conoce pues todo lo que ha pasado en su gobierno. Pero en esta época ya empieza pues, a surgir este movimiento antifujimorista, ¿no? Así como hay un fujimorismo, hay un antifujimorismo. Y nace pues a partir de esta época, ¿no? De la reelección en el año 2000. Llegan a la segunda vuelta y Alberto Fujimori contra Alejandro Toledo. ¿Y quién va a ganar? Alberto Fujimori, ¿de acuerdo? Pero hay un detalle. Tiempo después se comprobó que en realidad las elecciones del año 2000 fueron fraudulentas, es decir, que hubo un fraude, y se comprobó, porque el Fujimorismo había también capturado a la OMPE, tenía pues ahí a una serie de personas que hacían un montón de cosas a favor del gobierno en ese momento, y apoyaba pues a la campaña electoral. Además que toda la campaña electoral de Fujimori fue realmente una campaña muy mediática, ¿no? Él tenía muchos contactos con gente de la televisión y los medios lo apoyaban a Fujimori, ¿no? Él tenía pues todo esto ya armado, ¿no? Y también para asegurarse la victoria,
tomó pues y capturó la OMPE, y al jefe de la OMPE también se le hizo un pago para que pudiera pues cambiar este tipo de resultados y diera como ganador a Fujimori. Y las elecciones del año 2000 fueron fraudulentas. Eso está comprobado, ¿ya? Entonces, en el año 2000 se realizó el último fraude que tuvo nuestra democracia, ¿no? Que dio como ganadora a Alberto Fujimori, cuando en realidad había ganado Alejandro Toledo, ¿no? Después de esto, Fujimori ganó las elecciones, y como era muy popular, nadie se sorprendió de esto, y bueno, dijeron ya, ha ganado limpiamente el candidato Fujimori. Hasta ese momento la gente no sabía que esto era un fraude, ¿no? Que era pues hecho con trampa, ¿no? Por así decirlo. Recordemos que lamentablemente todo el gobierno de Fujimori es constantemente pues hablar de corrupción, ¿no? Eso fue lo que lo arrastró hasta la cárcel, ¿no? Pero bueno, llegó, ganó, y desde el año 2000 hasta el año 2005, legalmente tenía que ser su gobierno. Como les decía, su gobierno era hasta el año 2005. O sea, Fujimori se hubiese convertido en el presidente que más años habría gobernado el Perú, ¿no? 15 años. ¿No era, profesor, no era 4 años de presidente? No, en esta época ya eran 5 años, ¿no? Del año 90 al 95 son 5 años. Del año 95 al 2000 son 5 años. Y del 2000 al 2005 son 5 años más. Entonces, a partir de aquí ya son 5 años. El presidente gobierna 5 años. Pero ahora, pues, como estos últimos años han habido tantas crisis, ¿no? Ustedes saben que en los últimos años los presidentes en el Perú han sido, pues, cada semana sacaban a uno y ponían a otro. Fue un caos. Ya como que se desvirtúa esto, ¿no? Por el caos constante que estamos ahora actualmente en la política, ¿no? Pero normalmente un presidente dura 5 años, ¿no? Acá Fujimori era 5 años, ¿no? Del año 90 al 95, del 95 al 2000 y del 2000 al 2005. O sea, en total, él hubiese gobernado legalmente el Perú 15 años. Pero no fue así. Porque este gobierno, su tercer gobierno, va a durar muy poco. Solamente va a durar unos cuantos meses. Y ya van a ver por qué. Porque esta clase se conoce como esto, como la caída de Fujimori. Cómo cayó el gobierno de Fujimori, que tenía pues prácticamente sus tentáculos por todo el Estado, ¿no? Todo lo que tocó el Fujimorismo en su momento lo corrompió, ¿verdad? Y lo volvió pues un lugar corrupto, ¿no? Y para que se caiga todo ese aparato corrupto, fue muy, pues, dejó muchas consecuencias, ¿no? Y fue muy complicado también, pero vamos en orden. Cuando Fujimori asume su segundo mandato, perdón, su tercer mandato, ya mucha gente lo consideraba como dictador, que lo era, ¿no? Pero se le perdonaba algunas cosas porque supuestamente tenía mucha popularidad. Se había reelegido y ya habían inicios ya de fraude, que finalmente lo fue. Y también se sabía muchos casos de corrupción. Y también no se había resuelto los casos de Barrios Altos ni de la Cantuta, que estaban pendientes aún. Entonces, ya había un antifujimorismo muy fuerte en el año 2000, ¿de acuerdo? Tanto es así que cuando el mismo día que Fujimori asume el mandato como presidente, en el año 2000, para su tercer gobierno, ese mismo día se convoca a la marcha, a la protesta más grande de la historia del Perú hasta ese momento, que se conoció como la Marcha de los Cuatro Suyos, que la convocaron muchos partidos de derecha, de izquierda, más que todo de izquierda y de centro, y de colectivos de todos lados del Perú, ¿no? Colectivos urbanos, vecinales, campesinos, partidos políticos, sindicatos, ¿no? De trabajadores. Muchos grupos organizaron esta marcha de los Cuatro Suyos. Esta marcha de los Cuatro Suyos se hace como protesta ante la reelección de Fujimori. Dijeron, pues, ¿cómo es posible que esta persona se reelija cuando él quiera, ¿no? Y eso no quedaba ahí, porque como les comentaba, después se supo de que el plan de Fujimori y de Montesinos era pues quedarse durante casi 20 años más, ¿no? Y ya lo tenían todo ya comprado, ¿no? Todo ya listo. Y como tenía una popularidad grande, pues nadie le hubiese dicho que no. Pero la gente en el país que estaba en contra de Fujimori organiza esta marcha. ¿Por qué se llama de los Cuatro Suyos? Porque es como una especie de que
se publicitó como que de todos lados del Perú iban a llegar las personas a protestar en Lima, ¿no? Del norte, del sur, del este, del oeste, ¿no? Y aquí aparece un personaje muy particular, que es este de acá, el perdedor de las elecciones, ¿no? Con fraude, que fue Alejandro Toledo, participa en la marcha de los cuatro suyos. Y rápidamente se gana pues un gran protagonismo ahí en esa marcha. Pero jóvenes, esta marcha fue realmente histórica. Se movilizaron pues cientos de miles de personas, ¿no? En todo el Perú, desde el sur peruano, el norte, el este, la selva, la costa, ¿no? Claro, las zonas que fueron más antifujimoristas siempre fueron el centro y el sur. De ahí es donde llegaron más, ¿no? Pero también de la selva y del norte, ¿no? Lima en ese momento aún era muy fujimorista, pero también un gran sector estaba en contra, ¿no? Como les digo, si hay un fujimorismo, también había un antifujimorismo en esta época. Y se hace esta gran marcha, ¿no? Y aquí vemos las fotos reales de esta época, ¿no? Donde se pedía, pues, democracia, ¿no? Porque se religió 3 veces y era una dictadura y sabía, ya se sabía los casos de la corrupción. Y no había forma de que el gobierno, pues, caiga o que haya nuevas elecciones, ¿no? Porque él seguía ahí, ¿no? Y ahí, como les digo, en esta marcha, que deja, pues, muchas cosas para comentar, ¿no? Aparece este personaje que era, pues, Alejandro Toledo, ¿no? Y empieza a ganar un poco más de popularidad, ¿no? Rápidamente, como el Fujimorismo tenía pues muchos tentáculos, como les digo, ¿no? Ya tenía pues a mucha gente trabajando para desprestigiar estas marchas, ¿no? Y que la prensa vea que son gente que apoya el terrorismo, ¿no? Ya se creó pues esta polarización, ¿no? Por parte de los Fujimoristas, ¿no? Incluso se ordena incendiar el Banco de la Nación para culpar a los manifestantes, ¿no? Ese es un caso que se llevó hasta juicio, ¿no? A Montesinos, que su asesor Montesinos también estuvo pues implicado en un plan para quemar el Banco de la Nación que está en el centro de Lima y culpar a los manifestantes, ¿no? Para decirles que eran terroristas, ¿no? Y que si estás en contra de Fujimori es porque eres un terruco, ¿no? Y ya pues nace todo este tipo de manifestaciones y de polarización que empieza pues a nacer en el Perú, ¿no? A partir del año 2000. Pero lo cierto, y lo que no dice la historia, es que en realidad estas personas no eran nada que ver con eso, no eran simplemente personas que protestaban por la reelección de Fujimori, ¿no? No era gente del MRTA ni de Sendero Luminoso, que ya se había pues desactivado, ¿no? Era gente que simplemente no quería que Fujimori siga en el poder, ¿no? Porque era un líder muy corrupto. Y el Fujimorismo aprovechó esto para polarizar, pues, ¿no? Y para decir, bueno, si no apoyas a Fujimori, es porque eres un terrorista o del MRTA o de Sendero. Y empezó pues esta gran polarización que hasta ahora, en parte, en la política peruana no ha terminado, ¿no? En parte gracias a ese Fujimorismo y al antifujimorismo, ¿no? Que nace pues más o menos aquí. Ahora, como les decía, esta marcha fue una de las más grandes. Lamentablemente el año pasado, ustedes saben, ¿no? Ocurrió esta marcha de noviembre, ¿no? Por la llegada de Merino al poder, ¿no? Que fue en noviembre del 2020, ¿ya? Según algunas estadísticas, esta marcha fue más grande que la de los cuatro suyos, porque estuvo más gente. Y lamentablemente en la marcha última, pues todos sabemos que terminó con la muerte de dos jóvenes, ¿no? Que hasta ahora ese tema no se ha resuelto, ¿no? Pero esta marcha, hasta el día de hoy, porque aún no se ha investigado bien esa marcha que fue hace casi un año ya va a ser, hasta ahora sigue siendo esta marcha como la más grande, ¿no? De la historia del Perú, la marcha de los cuatro suyos. Pero me parece que la última marcha de noviembre fue mucho más multitudinaria en número de personas. Claro, porque la población del Perú aumenta, ¿no? Hace 20 años no era la misma población que hace un año, ¿no? Pero en cantidad y en intensidad, ¿no? Fue muy similar, ¿no? Ustedes tal vez han vivido esa marcha que fue hace un año, ¿no? Más o menos han visto que fue todo un caos. Algo así más o menos fue la del... Murió 2 personas. Exacto, ¿no? Fue como una conmoción para el Perú, ¿no? Fue como un shock. Ya, eso ustedes más o menos como que lo recuerdan, ya. Por eso, hace 20 años fue algo muy parecido. La marcha de los cuatro suyos fue muy similar. De todas partes del Perú llegó gente para protestar contra Fujimori. ¿Y cuál fue el resultado? Ninguno. Fujimori continuó en el poder. Pasó julio, agosto, y en septiembre recién es donde cae el gobierno de Fujimori. Dura casi 3 meses.
Pero esta marcha fue muy importante por muchos motivos, porque ya sentó un precedente del antifujimorismo, ¿no? Que no vamos a permitir de que este presidente se reelija cuantas veces quiera, y que ya se denunciaba los actos de corrupción del presidente. Y se exigía que se investigue, ¿no?, los actos de corrupción. Entonces, acá empieza pues a debilitarse el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Desde este momento ya nace el antifujimorismo y empieza pues a decaer su gobierno. Si no fuera por esta marcha, de repente el fujimorismo pues hubiese sido más fuerte, ¿no? Y se hubiese mantenido. Pero lo realmente clave de la caída del fujimorismo, cómo cae todo este gobierno, fue por un factor muy importante llamado o conocido como los Vladimireos, que fue algo realmente histórico. Ustedes saben, o ya les he comentado, que Vladimiro Montesinos era el asesor de Alberto Fujimori, ¿no? Pero este asesor era más que un asesor. Era el jefe del SIN, el jefe también de la inteligencia en el Perú, ¿no? El servicio de inteligencia es como los que investigan, ¿no? Que están encima de la policía y del ejército, ¿no? La cabeza de la inteligencia en el ejército era también él, el asesor de Fujimori, y prácticamente era el que manejaba el ejército peruano y la policía. Era, después de Fujimori, el hombre más poderoso del Perú. Por eso que algunos historiadores llaman a este gobierno como el gobierno fujimontesinista, porque prácticamente fueron dos cabezas que manejaban pues el país de una manera pues muy corrupta, ¿no? ¿Durante cuántos años? 10 años, ¿no? Porque Montesinos y Fujimori se conocen prácticamente al llegar al poder en el año 90. Ellos se conocen porque él, que ya era presidente, en ese momento Fujimori, dicen, necesito un abogado que me ayude con mis casos legales que yo tengo de una propiedad por algún lado. Y le presentan pues a él, a Montesinos, y ve que lo resuelve eso como dicen, ¿no?, en 2 patadas, y ya desde ese momento pues ya fueron inseparables, ¿no? Pero nadie conocía, o muy poca gente sabía quién era él, quién era Montesinos. En el año 99 recién sale ante cámaras. O sea, estuvo casi 9 años escondido. En las sombras se manejaban los dos, ¿no? Esta aquí es una foto que luego se hizo una interpretación artística de la primera imagen que salían los dos juntos, ¿no? Montesinos y Fujimori, en el año 99, 1999, recién sale en cámaras su asesor, y él lo presenta ante las cámaras, ¿no? Y dice, bueno, él es el asesor que trabaja 24 horas para la seguridad del Perú, ¿no? Y no sabía en ese momento que él era pues el hombre más corrupto de la historia del Perú, ¿no? Bueno, pero vamos, ¿qué cosa eran los Vladimireos? Este asesor, que era el asesor del presidente Vladimiro Montesinos, tenía muchas funciones. Eh, no solamente ver cómo funciona el ejército y la seguridad, sino también él era la cabeza de toda esta red de corrupción que había en el Estado. Él tenía la función de comprar, o sea, pagarles plata a políticos, empresarios, a gente importante, para que mantenga pues un acercamiento con el gobierno y pase pues a su bando, a su grupo. ¿Y a quiénes les pagaba? A congresistas para que se pasen de su otro partido al partido fujimorista. Y les pagaba unas cantidades increíbles de dinero. Por supuesto, esa no era su plata de ellos, era plata del Estado. Tú eres un congresista del partido APP, ya, te pasamos acá al fujimorismo, ¿no? Te pagamos $10,000. Y si pedían más, se les pagaba. Y como les decía, ¿no?, misteriosamente pasaban los meses en el Congreso y se veía que un congresista renunciaba a su partido y se pasaba al partido de los fujimoristas. Y así, cada uno iba renunciando misteriosamente y pasaban al partido de los fujimoristas. Y así los compraba para tener más gente en el Congreso y que sus leyes pues se aprueben y se mantenga el gobierno de los Fujimori y no se investigue nada. Cada vez que un partido quería investigar un caso de corrupción del gobierno, los congresistas que estaban con Fujimori les decían, no, no hay que investigar esto, y no se investigaba. Y de esta manera pues se mantenía en el poder el Fujimorismo mediante corrupción.
Y no solamente a congresistas, ¿ah? A políticos, a ministros, a gente del espectáculo también, ¿ah? A gente del deporte, a empresarios, a dueños de canales, también se le pagó para que pasaran cosas que no hicieran nada en contra del gobierno. Realmente compró todo el mundo con la plata, pues, ¿no? De Montesinos y Fujimori, con la plata del Estado. Pero hubo un detalle. Cada vez que se invitaba a un personaje para sobornarle, para que los apoye, ¿no? Cada vez que Montesinos hacía esto, los invitaba al CIN, a la oficina que se encontraba en el ejército, ¿no? En el cuartel del ejército, que se encuentra en San Borja. Ahí había una oficina donde estaba el CIN, el Servicio de Inteligencia Nacional. Ahí estaba puesta a la cabeza Montesinos. Se les invitaba ahí para conversar, entre comillas, para que le dé plata, ¿no? Y se pasaran pues a su bando, ¿no? Y así, durante muchos años, todos los días o muchos días así a la semana, venía pues mucha gente al cine. Iban a esta sala, ¿no? Y se les pagaba, ¿no? Pero hubo un detalle. Cada vez que se invitaba a un personaje y se le sobornaba, todo esto era grabado por Montesinos. Él tenía una cámara escondida en su oficina y todo lo grababa. ¿Para qué? Para que tenga una prueba. Para extorsionarlo o para amenazarlo, ¿no? Si esa persona confiesa de que lo han sobornado, dice, no, espérate, no digas nada porque acá ya hay pruebas y tú vas a caer conmigo. Entonces, de esta manera se lo grababa en secreto para que ellos no pudieran cambiar de opinión ni dijeran nada al respecto. Esos eran los Vladivideos, los videos en los cuales se ven cómo él compra a muchas personas y cómo las soborna. Y todo esto se reveló meses después de la reelección. Pero de eso ya lo veremos después del recreo. Nos queda un minuto. Chicos, nos vemos después del recreo.